Vaya Montaraces, buenas noches. Después del verano, después de que os hinchéis a comer frigopiés y el Drácula, que por fin ha vuelto el Drácula, ¿eh? Todos los que somos antiguos y fans, digamos, de la cultura pop, que se le llama a día de hoy, es decir, las cosas molonas de antes, no, pues nos gusta el Drácula. Ya dirás, ¿cómo cojones se me acaba de ocurrir esta gilipollez? Pues como siempre se me ocurren, sin pensarlas mucho. Pues eso, ha vuelto el verano, se acabó, ha vuelto al revés, la vida normal, se acabó el verano. Así que volvemos a Releyendo a Tolkien con Gonzalo. ¿Hoy qué tenemos? Hoy salto a las dos torres, la ciénaga, camino a la ciénaga, la famosa ciénaga de los muertos, ¿no? La verdad que un pasaje, digamos, de bueno, y vamos a decir, tiene varios pasajes un poco de terror, ¿no? Esto lo que sería el Señor de los Anillos, no, siempre lo tuvo la fantasía un toque de terror. Fijaros, por ejemplo, yo que sé, recordando la peli de Conan, ¿no? El tema de las serpientes y tal. La fantasía siempre tuvo un toque de terror en algunos de los monstruos, como también lo tienen los superhéroes, algunos de los malos y demás. Pero aquí hablamos en su día de ella, la araña, ¿no? De todo ese toco lúgubre y todo esto, pero aquí también volvemos a lo mismo, ¿no? La ciénaga a los muertos es digamos, eh, las tumbas se quedaron putrefactas, pero no se puede llegar a los muertos. Hay ahí toda una base, ¿no? Una base un poco pues, de ese terror psicológico, de la muerte que no acaba de ser y demás. Pero bueno, ahí está Tolkien, como siempre, tocándolo a su manera, a su estilo, y nosotros aquí pues para aprender y rajar como mejor podamos. Muy buenas noches a todos y doy paso, como siempre, pues a Gonzalo. Retomamos en esta temporada 24-25 este proyecto tan bonito que tanto nos gusta de Releyendo a Tolkien, la tertulia que hacemos aquí unos pocos amigos mes a mes, comentando aleatoriamente distintos capítulos del Señor de los Anillos. Que yo creo que esta temporada 24-25 vamos a terminar. Yo creo que ya está casi todo el libro comentado y lo vamos a terminar. Pero bueno, para los que ya nos conocéis y para los que no, en Releyendo a Tolkien tratamos de al iluminar la obra de Tolkien con la doctrina tradicional, con el pensamiento tradicional, el pensamiento de Tolkien, la Tierra Media, la literatura de Tolkien a la luz de la tradición sapiencial, de la cosmovisión tradicional, especialmente lo que toca al cristianismo, al catolicismo y en menor medida al cristianismo ortodoxo. En un caso, os podéis imaginar, a los cristianismos luteranos, calvinistas y protestantes. Bien, pues planteada y recordada un poco cuál es la iniciativa, hoy vamos a leer A través de las ciénagas. A través de las ciénagas. Un capítulo muy interesante en el que casi será el primer episodio de convivencia entre Frodo, Sam y Gollum. En el capítulo anterior, que está pendiente de ser leído, Smigol domado, en el capítulo anterior, Smigol domado, es cuando se produce esa unión casi antinatura entre el bueno de Frodo y el bueno de Sam y la criatura malévola, corrompida, degradada, degenerada de Gollum, donde a través del propio anillo, de la autoridad del anillo, bueno, pues Gollum quedará sometido a la autoridad de Frodo, en una relación en realidad profundamente tóxica, como se dice a día de hoy, que todos sabemos cómo termina, ¿verdad? En la grieta del destino. Bien, pues una vez Gollum está domado, el primer episodio que van a vivir los tres juntos es cuando tienen que cruzar las ciénagas rumbo a las puertas de Mordor. Entonces, fijémonos que dice, helo aquí, gritó Gollum. Hay un sendero que desciende en el fondo, sí, allá lejos. Señaló las ciénagas, hacia el sur y hacia el este. El hedor espeso y rancio llegaba hasta ellos pese al fresco aire nocturno. Por aquí podemos bajar. Smigol fue por este camino una vez. Yo fui por este camino ocultándome de los orcos. Les va a llevar a través de las ciénagas rumbo a las puertas de Mordor, precisamente por ser las ciénagas un lugar aciago, no solo de cruzar a nivel físico, sino por la antigua batalla, luego lo veremos que allí se dio,
y donde quedan las almas atrapadas, como una suerte de Hades, como una suerte de inframundo. A mí me recuerda en cierta medida algunas imágenes del inframundo que nos llegan del mundo pagano. Entonces, fijaos, Gollum camina por las ciénagas, va guiando a Frodo y Sam, y hay un momento en que dice, parecía inmensamente feliz al sentir el agua en los pies. Reía entre dientes y hasta creaba a ratos una especie de canción. Fijaos, es una canción de Gollum. Dice, las duras tierras frías nos muerden las manos, nos roen los pies. Las rocas y las piedras son como huesos viejos y descarnados, pero el arroyo y la charca son húmedos y frescos, buenos para los pies y ahora descansamos. ¿Qué os parece? Madre mía. La canción de Gollum sobre las ciénagas. Entonces, desde el primer momento, Sam sospecha de Sméagol. Desde el primer momento, Sam sospecha de él. Y fijaos que dice, ¿quién sabe cómo y de qué se había alimentado durante sus largos vagabundeos solitarios? No demasiado bien, se dijo Sam. Parece un tanto famélico. Y no creo que, a falta de pescado, tenga demasiados escrúpulos en probar el sabor de los hobbits. En el caso de que nos sorprendiera dormidos, pues bien, no nos sorprenderá, no a Sam Gamgee, por cierto. Es decir, Sam está comentando mentalmente, oímos su diálogo mental, cómo sospecha desde el primer momento de Sméagol. Sospecha de esa manera que tiene Sam un tanto ruda, donde considera que Sméagol lo que quiere hacer es comerse a los hobbits en última instancia, cosa que no hay que descartar que pudiera hacer. Recordar que Gollum estaba dispuesto a comerse a Bilbo en el Hobbit, ¿verdad? Cuando Bilbo se hizo con el anillo. Entonces, Sam desde el principio, con esa cosa así intuitiva que él tiene, sabe que la relación que han establecido con Sméagol puede ser necesaria para llegar a Mordor, que por lo que sea parece que hay un destino aciago que les une a Frodo y Sam con la criatura Gollum, pero al mismo tiempo desde el principio saben que la criatura Gollum está corrompida. Entonces, bueno, más adelante, fijaos que dice Frodo, no tenemos pescado, no tenemos más que esto. Y le mostró una galleta de lembas, una galleta élfica. Y también agua, si es que el agua de aquí se puede beber. Sí, agua buena, dijo Gollum, bebamos, bebamos. Frodo partió un trozo de galleta y se lo tendió envuelto en una hoja a Gollum. Gollum olió la hoja y un espasmo de asco y algo de aquella vieja malicia le torcieron la cara. Sméagol lo huele, dijo. Hojas del país élfico. ¡Bah! Apesta. Se trepaba a esos árboles y nunca más podía quitarse el olor de las manos, mis preciosas manos. Fijaos cómo está haciendo referencia a cómo Sméagol Gollum no puede sino sentir un asco profundo hacia los elfos. Él ya está tan corrompido en cuanto al efecto del anillo que es incapaz de comer ese alimento tan poderoso, tan especial, que es el que llevan los hobbits, que es el pan de lembas o las galletas de lembas. Por otro lado, más adelante dice, escuche, le murmuró Sam a Frodo, no en voz demasiado baja, en realidad no le importaba que Gollum lo oyera o no. Necesitamos dormir un poco, pero no los dos al mismo tiempo con este malvado hambriento en las cercanías. Con promesa o sin promesa, Sméagol o Gollum no va a cambiar de costumbres de la noche a la mañana. Eso se lo aseguro. Duerma usted, señor Frodo, y lo llamaré cuando se me cierren los ojos. Haremos guardias como antes, mientras él ande suelto. Desde el principio, como he dicho antes, la desconfianza de Sam hacia Gollum, todo esto es el anuncio de cómo va a evolucionar la relación entre los tres. Es el primer capítulo en el que tienen algo que hacer los tres juntos, es la peripecia del viaje de los tres juntos, que es una parte fundamental del Señor de los Anillos. Y desde el principio ya, en esta desconfianza y recelo de Sam, se manifiesta la naturaleza tóxica, he dicho antes, del pacto que se ha establecido entre Frodo y Sméagol de acompañarle hasta Mordor. Bueno, Sam se queda dormido. Cuando despierta, sin embargo, bueno, pues parece que no hay nada que temer, no ha ocurrido nada, pero sí que se están adentrando ya en el terreno de la ciénaga y van a ir surgiendo en torno a su cruzar la ciénaga elementos que yo creo que son claves
dentro de la novela. Entonces, fijaos, dejadme que lea este fragmento. Dice, no sé cuánto tardaremos aún hasta el final, dijo Frodo. Nos retrasamos demasiado en las montañas. Pero Sam Sagat Gamgee, mi querido hobbit, en verdad Sam, mi hobbit más querido, el amigo por excelencia. No nos preocupemos por lo que vendrá después. Terminar con este trabajo, como tú dices, ¿qué esperanza tenemos de terminarlo alguna vez? Y si lo hacemos, ¿sabemos acaso qué habremos conseguido? Si el anillo único cae en el fuego y nosotros nos encontramos en las cercanías, yo te pregunto a ti, Sam, ¿crees que en ese caso necesitaremos pan alguna vez? Yo diría que no. Cuidar nuestras piernas hasta que nos lleven al monte del destino. Más no podemos hacer. Ostras, fijaos que no ha hecho más que empezar la peripecia casi en soledad de Frodo Sam con ese guía malévolo que es Gollum, y ya Frodo ha visto el problema. Mientras que Sam anda calculando si tendrán comida para volver una vez hayan destruido el anillo, en su mente todavía él cree que, bueno, vamos hasta la montaña, destruimos el anillo y volvemos. Frodo ya ha entendido que la misión es desesperada. Que si llegan a destruir el anillo, posiblemente no salgan vivos. Que no va a haber manera de destruir el anillo único y estando ellos cerca, ¿no?, de la grieta del destino donde arrojan el anillo, que haya posibilidad de poder volver. Entonces, Frodo, en este momento, ha asumido ya que no, que el designio que le ha caído con el anillo único es un designio fatal, que en pura lógica conduce a la destrucción del anillo, a lo mejor, y en el caso de la destrucción del anillo, a la destrucción también de Frodo y de Sam. No, no se ve volviendo a la comarca, es un momento interesante este en el capítulo. Más adelante dice, a ambos lados y al frente de los viajeros se extendían grandes ciénagas y marismas, internándose al este y al sur en la penumbra pálida del alba. Unas brumas y vaos brotaban en volutas de los pantanos oscuros y fétidos. Un hedor sofocante colgaba en el aire inmóvil. En Lotananza, casi en línea recta al sur, se alzaban las murallas montañosas de Mordor, como una negra barrera de nubes despedazadas que frotasen sobre un mar peligroso cubierto de nieblas. Toma ya qué buena descripción de prosa poética de Tolkien. Efectivamente, como ha dicho el señor Cangrejo, el relato va a tener momentos, el capítulo va a tener momentos que nos acercan a esa idea de lo terrorífico que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Cuando hablamos de los túmulos, la peripecia de los túmulos, la peripecia, por supuesto, de ella, la araña. Es decir, en determinados momentos la novela nos plantea la dimensión de lo terrorífico vinculado o a una malevolencia pura. eh, Simbólicamente la araña yo creo que es ejemplo claro de esa malevolencia pura, o un escenario espectral como de inframundo, que es precisamente lo que se van a encontrar en las ciénagas, ¿no? ¿Y ahora por dónde vamos, Smigol?, preguntó Fodo. Tenemos que atravesar estas marismas pestilentes, tenemos que atravesar. Entonces dice, oh sí, el ojo vigila constantemente en esa dirección. Allí capturó a Smigol hace mucho, mucho tiempo. Gollum se estremeció. Pero desde entonces Smigol ha aprendido a usar sus propios ojos. He usado mis ojos y mis pies y mi nariz desde entonces. Conozco otros caminos, más difíciles, menos rápidos, pero mejores si no queremos que él nos vea. Seguid a Smigol. Él puede guiaros a través de las ciénagas, a través de las nieblas espesas. Seguid a Smigol con cuidado y podréis ir lejos, muy lejos, antes de que él os atrape. Fijaos que Smigol, que sufrió la tortura, ¿no?, en su momento por parte de Sauron para confesar lo que pudiera saber del anillo, es cuando por primera vez Sauron descubre que quizás los hobbits, ¿no?, Bilbo Bolsón, Comarca Bolsón, ¿no?, quizás los hobbits tienen el anillo único, ha encontrado la manera de acercarse incluso a las tierras de Mordor sin que el ojo único pueda saberlo ni notarlo, que es cruzando ese lugar maldito, que es como escenario del inframundo, del Hades, he dicho antes, del reino de los muertos en el mundo grecorromano, que es esta ciénaga. Los hobbits no tardaron en comprobar que aquel pantano inmenso era en realidad una red interminable de charcas, lodazales blandos y riachos sinuosos y menguantes. Era un paisaje triste y monótono. Un invierno frío y húmedo reinaba aún en aquella comarca abandonada.
El único verdor era el de la espuma lívida de las algas en la superficie oscura y viscosa del agua sombría. Hierbas muertas y cañas putrefactas asomaban entre las neblinas como las sombras andrajosas de unos estíos olvidados. De nuevo, como siempre en Tolkien, lo he dicho antes, la prosa poética con la que describe los paisajes. Entonces, fijaos que más adelante dice, habían llegado al corazón mismo de la ciénaga de los muertos y estaba oscuro. Pronto la oscuridad fue total. El aire mismo parecía negro y pesado. Cuando aparecieron las luces, Sam se restregó los ojos. Pensó que estaba viendo visiones. La primera la descubrió con el rabillo del ojo izquierdo, un fuego fatuo que centelleó un instante débilmente y desapareció. Pero pronto asomaron otras, algunas como un humo de brillo apagado, otras como llamas brumosas que oscilaban lentamente sobre cirios invisibles. Aquí y allá se retorcían como sábanas fantasmales desplegadas por manos ocultas, pero ninguno de sus compañeros decía una sola palabra. Cuando van a tener, en teoría, ya el fenómeno paranormal, ¿verdad? La experiencia de lo preternatural, la experiencia del Hades y del inframundo. La ciénaga de los muertos es de los muertos porque están allí las almas condenadas de una antigua batalla. Está en el territorio intermedio que no es ni la vida ni la muerte. Atrapadas dichas almas en una ciénaga que parece que simboliza en el ámbito material y natural el espacio cenagoso, el escenario en el más allá cenagoso en el que quedan las almas de los muertos. Sí, nos rodean por todas partes, murmuró. Los fuegos fatuos, los cirios de los cadáveres. No les prestéis atención, no les miréis, no les sigáis. Así advierte Gollum, no les sigáis. ¿Dónde está el amo? Sam volvió la cabeza y advirtió que Frodo se había retrasado otra vez. Volvió sobre sus pasos en las tinieblas, sin atreverse a ir demasiado lejos, ni a llamar en voz alta, ni a llamar en voz más alta que un ronco murmullo. Súbitamente tropezó con Frodo, que inmóvil y absorto contemplaba las luces pálidas. Las manos rígidas le colgaban a los costados del cuerpo. Goteaba agua y lodo. Venga, señor Frodo, dijo Sam, no las mire. Gollum dice que no hay que mirarlas. Tratemos de caminar junto con él y de salir de este sitio maldito lo más pronto posible, si es posible. Está bien, dijo Frodo, como si regresara de un sueño. Ya voy. Sigue adelante. Y más adelante, en el propio capítulo, la propia página dice, hay cosas muertas, caras muertas en el agua, dijo horrorizado, caras muertas. Y Gollum se rió. La ciénaga de los muertos, sí, así la llaman. No hay que mirar cuando los cirios están encendidos. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Preguntó Sam con un escalofrío. No lo sé, dijo Frodo con una voz soñadora, pero yo también las he visto. En los pantanos, cuando se encendieron las luces, yacen en todos los pantanos rostros pálidos, en lo más profundo de las aguas tenebrosas. Yo las vi, caras horrendas y malignas, y caras nobles y tristes, una multitud de rostros altivos y hermosos, con algas en los cabellos de plata, pero todos inmundos, todos putrefactos, todos muertos. En ellos brilla una luz tétrica. Frodo se cubría los ojos con las manos. Ahora sé quiénes son. Me pareció ver allí hombres y elfos y orcos junto a ellos. La antigua batalla y los malditos de la antigua batalla. Recordar aquí, se me ocurre la leyenda de Becker, el Monte de las Ánimas, donde atrapados en un bucle infinito, los que participan en una antigua batalla vuelven una y otra vez como proyección espectral en el Monte de las Ánimas, la noche de todos los santos. De nuevo, esa idea en la que Tolkien bebe de la cultura popular entreverada de antiguas creencias paganas que a su vez incorporan vestiduras cristianas y que nos hablan del reino de los muertos, pero no del reino de los muertos como el infierno de la condenación, sino como ese Hades brumoso, oscuro, neblinoso, en este caso cenagoso, que aparece recogido en este capítulo del Señor de los Anillos. Los muertos atrapados en una ciénaga que no es sino símbolo de su propio cenagal en el más allá, donde no terminan de pasar al otro lado ni de estar en este. Son existencias fantasmales, espectrales.
Pero eso pasó hace una eternidad, dijo Sam. Los muertos no pueden estar ahí realmente. ¿Pesa algún sortilegio sobre este país oscuro? ¿Quién sabe? Dijo Smigol. No puedes llegar a ellos, no puedes tocarlos. Nosotros lo intentamos una vez, sí, tesoro. Yo traté una vez. Fijaos, Gollum trató de alcanzar los fantasmas, pero son inalcanzables. Solo formas para ver, quizás, pero no para no tocar. Todos muertos. Fijaos, están en una especie de reino intermedio, brumoso, entre la vida y la muerte. Bien, más adelante el capítulo sigue y dice: de improviso los tres se detuvieron tiesos y alertas. Frodo y Sam creyeron oír a lo lejos un grito largo y doliente, agudo y cruel. Se estremecieron. Tiene otra escena terrible de la Ciénaga de los Muertos. No es solo que estén cruzando una especie de Hades, donde las almas han quedado atrapadas en una especie de ciénaga preternatural donde no se está ni vivo ni muerto, sino que como si fuera casi, no sé, una estampa, ¿no?, de un lugar condenado. Sobre la ciénaga sobrevuela el Nazgûl. Gollum se negaba a avanzar. Se quedó allí como petrificado, temblando y farfullando en su jerigonza, hasta que el viento se precipitó sobre ellos en un torbellino, rugiendo y silbando en las ciénagas. La oscuridad se hizo algo menos impenetrable, apenas lo suficiente como para que pudieran ver o vislumbrar unos bancos informes de niebla que se desplazaban y alejaban encrespándose en rizos y volutas, y al levantar la cabeza vieron que las nubes se abrían y dispersaban en jirones. De pronto, alta en el cielo meridional, flotando entre las nubes fugitivas, brilló una luna pálida. Fijaos, nos están describiendo un escenario realmente, como decía el señor Cangrejo, de terror. Y dice: por un instante, el tenue resplandor llenó de júbilo los corazones de los hobbits, pero Gollum se agazapó, maldiciendo entre dientes su cara blanca. Y entonces Frodo y Sam, mirando el cielo, la vieron venir. Una nube que se acercaba volando desde las montañas malditas, una sombra negra de Mordor, una figura alada, inmensa y aciaga, que cruzó como una ráfaga por delante de la luna, y con un grito siniestro, dejando atrás el viento que se alejaba hacia el oeste. Madre mía, ¿eh? Se cruza el Nazgûl y genera una especie de terror extraño, de temor incomprensible e irracional. Se arrojaron al suelo de bruces y se arrastraron, insensibles a la tierra fría. Mas la sombra nefasta giró en el aire y retornó. Y esta vez voló más bajo, muy cerca del suelo, sacudiendo las alas horrendas y agitando los vapores fétidos de la ciénaga. Y entonces desapareció. En las alas de la ira de Sauron voló rumbo al oeste, y tras él, rugiendo, partió también el viento huracanado, dejando desnuda y desolada la ciénaga de los muertos, hasta donde alcanzaba la vista, hasta la distante amenaza de las montañas. Solo la luz intermitente, la luna, punteaba el páramo inmenso. Espectros, gimoteaba Gollum, espectros con alas, son los siervos del tesoro, lo ven todo, todo, nada puede ocultárseles. Y lo dicen todo a él. Él ve, él sabe. Solo cuando la luna se puso a lo lejos, más allá de Tol Brandir, consintió Gollum en levantarse y reanudar la marcha. Madre mía, ¿eh? La escena, nada más empezar, fijaos, estamos empezando en las dos torres el viaje que va a ir en este libro, el viaje que va a ir en este libro, desde Smigol domado a través de las ciénagas hasta la guarida de ella la araña. Y en el primer episodio de este viaje conjunto, de este equipo extraño de Gollum, Smigol y Frodo y Sam, ya al cruzar las ciénagas de los muertos, aparece el horror inefable, ¿no? Es como un horror inefable alrededor del Nazgûl. El ojo, la creciente y horrible impresión de la voluntad hostil, decidida a horadar toda sombra de nube, de tierra y de carne para verlo, para inmovilizarlo, con una mirada mortífera, desnuda e inexorable. Joder, así se siente Frodo, ¿verdad? Lo que más inquietaba a Frodo era el ojo, el peso del anillo que lo obligaba a caminar encorvado. El ojo, la creciente y horrible impresión de la voluntad hostil, decidida a horadar toda sombra de nube, de tierra y de carne para verlo, para localizarlo, para inmovilizarlo con una mirada mortífera, desnuda e inexorable.
La verdad es que hay una atmósfera realmente ominosa en todo el capítulo. Gollum sentía sin duda algo parecido, pero lo que acontecía en aquel corazón miserable, acorralado como estaba entre las presiones del ojo, la codicia del anillo ahora tan al alcance de la mano, y la promesa reticente y humillante que hiciera a medias bajo la amenaza de la espada, los hobbits no podían adivinarlo. Frodo no había pensado en eso en ningún momento, y Sam, preocupado como estaba por su señor, casi no había reparado en la nube que le ensombrecía el corazón. Ahora caminaba detrás de Frodo y observaba con mirada vigilante cada uno de sus movimientos, sosteniéndolo cuando vacilaba, procurando alentarlo con palabras desmañadas. Vamos a ver, no ha hecho más que empezar el viaje, ¿no? De Gollum y de Gollum, Frodo y Sam, y todo el capítulo es como un anuncio de lo ominoso y descarnada, de lo ominoso y descarnado que va a ser el calvario de Frodo. Lo ominoso y descarnado que va a ser el calvario de Frodo. Eh, sí, las ciénagas de los muertos y los páramos secos de las tierras de nadie les habían parecido sobrecogedores, pero más, mil veces más horripilante era el paisaje que el lento amanecer desvelaba a los ojos entornados de los viajeros. Hasta el pantano de las caras muertas llegaría acaso alguna vez un trasnochado espectro de verde primavera, pero llegado a las puertas de Mordor, estas tierras nunca más conocerían la primavera ni el estío. Nada vivía aquí, ni siquiera esa vegetación leprosa que se alimenta de la podredumbre. Cenizas y lodos viscosos de un blanco y gris malsanos. Habían llegado a la desolación que nacía a las puertas de Mordor, ese monumento permanente a los trabajos sombríos de muchos esclavos y destinado a sobrevivir aun cuando todos los esfuerzos de Sauron se perdieran en la nada. Una tierra corrompida, enferma, sin la más remota esperanza de cura, a menos que el gran mar la sumergiera en las aguas del olvido. Ostras, vaya descripción de las puertas de Mordor, ¿verdad? Monumento permanente a los trabajos sombríos de muchos esclavos, una tierra corrompida, enferma, sin la más remota esperanza de cura. Hasta el pantano de las caras muertas llegaría acaso alguna vez un espectro de verde primavera, pero en aquellas tierras nada. Vegetación, ni siquiera la vegetación leprosa que se alimenta de la podredumbre. Madre mía. Permanecieron allí unos instantes, como hombres a la orilla de un sueño en el que acecha una pesadilla. Fijaos qué imagen más intensa, ¿verdad? Permanecieron allí unos instantes, como hombres a la orilla de un sueño en el que acecha una pesadilla, procurando no amilanarse, pero recordando que solo atravesando la noche se llega a la mañana. Bueno, pues efectivamente cruzarán las ciénagas, irán acercándose a las puertas de Mordor, que será el siguiente capítulo, y básicamente el capítulo, como veis, lo que nos está planteando es lo ominoso de la prueba que tienen por delante Sam y Frodo en compañía de Gollum, donde más allá de la ciénaga de los muertos empieza un lugar incluso peor, donde ya no es el Hades, no es ya el inframundo, no es ya la laguna Estigia del paganismo, sino que es un infierno, es el Tártaro, es el Seol, ¿verdad? Las puertas de Mordor como el infierno, donde ya nunca, nunca será posible la primavera. La única esperanza es que el mar algún día devore los restos que queden del reino de Mordor. Como espíritu simple, había imaginado que el peligro principal era la voracidad de Gollum, el deseo de comer hobbits. Ahora caía en la cuenta de que no era así. Gollum sentía el terrible llamado de la vida. Él era evidentemente el señor oscuro, pero Sam se preguntaba quién sería ella. Una de las horrendas amigas que la miserable criatura había encontrado en sus vagabundeos, supuso. Pero al instante se olvidó del asunto, pues las cosas habían ido sin duda demasiado lejos y estaban tomando visos peligrosos. Pero se incorporó con un esfuerzo y logró sentarse. Algo le decía que tuviera cuidado y no revelara que había escuchado la discusión. Suspiró largamente y bostezó con un ruido. ¿Qué es esto que acabo de leer? Bueno, pues otro momento fundamental. Cuando Sam, habiéndose despertado, ha descubierto que Gollum estaba hablando consigo mismo. Que ya
dentro de Gollum se estaba produciendo el diálogo entre Sméagol, que sería el antiguo hobbit que se corrompió por el anillo, y Gollum, la consecuencia final de dicha corrupción. Es fundamental, y lo hemos explicado otras veces, hacernos cargo de la destrucción de la personalidad que provoca el anillo. El anillo, como artilugio demoníaco luciferino, lo que tenía que provocar necesariamente es la destrucción de la personalidad. Lo que más sostiene el alma es lo que debe ser destruido. Es una cosa diabólica, luciferina. Y la persona más destruida de la Tierra Media es Gollum. Entonces Sam ha sido testigo de cuál es el problema de Gollum. No ya que se quiera comer a los hobbits, sino que Gollum tiene una enfermedad profunda, una enfermedad incurable, la peor enfermedad que cabe imaginar, la enfermedad del anillo único. Fijaos, el fragmento donde Sam lo descubre es así. Sam despertó bruscamente, con la impresión de que su amo lo estaba llamando. Era de noche. Frodo no podía haberlo llamado, porque se había quedado dormido y había resbalado casi hasta el fondo del pozo. Gollum estaba junto a él. Por un instante Sam pensó que estaba tratando de despertar a Frodo, pero enseguida comprendió que no era así. Gollum estaba hablando solo. Sméagol discutía con un interlocutor imaginario que utilizaba la misma voz, solo que la pronunciación era entrecortada y silbante. Un resplandor pálido y un resplandor verde aparecían alternativamente en sus ojos mientras hablaba. Sméagol prometió, decía el primer pensamiento. Sí, sí, mi tesoro, fue la respuesta. Hemos prometido, para salvar nuestro tesoro, para no dejar que lo tenga él nunca. Pero está yendo hacia él. Con cada paso se le acerca más. ¿Qué pensará hacer el hobbit? Nos preguntamos. Sí, nos preguntamos. No lo sé. Yo no puedo hacer nada. El amo lo tiene. Sméagol prometió ayudar al amo. Sí, sí, ayudar al amo, el amo del tesoro. Pero si nosotros fuéramos el amo, podríamos ayudarnos a nosotros mismos. ¿Eh? Esta es un poco, no la voy a leer entera, la conversación que está teniendo Gollum consigo mismo. Es un bolsón, mi tesoro, un bolsón. Y fue un bolsón quien lo robó. Lo encontró y no dijo nada. Odiamos a los bolsones. Lo queremos, lo queremos. Tal vez ella podría ayudar. Sí, tal vez ella podría ayudar. Lo queremos, lo queremos. Ella es ella la araña. Entonces, bueno, en esa conversación que está teniendo Sméagol con Gollum, Gollum con Sméagol, su personalidad destruida, con el mínimo residuo que queda del Hobbit que algún día fue, bueno, pues ya anuncia la treta malévola de entregar los Hobbits al ser más puramente oscuro, negro, malvado, de la Tierra Media, de la Tercera Edad, que es ella la araña. Y bueno, pues el capítulo termina, 3 veces, Timoteo, 3 veces es una amenaza. Siente nuestra presencia, siente el tesoro. El tesoro es el amo para ellos. No podemos seguir adelante, es inútil, es inútil. De nada sirvieron ya los ruegos y las palabras amables. Y solo cuando Frodo se lo ordenó furioso y echó mano a la empuñadura de la espada, Gollum se movió otra vez. Se levantó al fin con un gruñido y marchó delante de ellos como un perro apaleado. Y así, tropezando y trastabillando, prosiguieron la marcha hasta el fatigoso término de la noche, hacia el amanecer de un nuevo día de terror, caminando en silencio con las cabezas gachas sin ver nada, sin oír nada más que el silbido del viento. Están llegando a la puerta negra donde Gollum se negaba a avanzar. La puerta negra que estará cerrada, lo sabéis, que no podrán entrar directamente, obviamente, a través de la puerta negra, pero que bueno, cruzar la ciénaga simbólicamente les ha puesto ya en el corazón del infierno, del tártaro, que es Mordor, a las puertas, ¿no? Del corazón del tártaro del infierno, que es Mordor, ¿eh? Sauron como el mismísimo diablo. Bueno, pues hasta aquí el comentario general y ahora si queréis una mínima tertulia, chicos, será un placer. Sí, aquí hay mucha tela que cortar en este capítulo y así que voy a ir despedazándolo poco a poco. Pero quizás las dos primeras cosas que están muy relacionadas entre ellas es la primera, es que es el tercer capítulo de Frodo y Sam juntos y el segundo con Sméagol. Y claro, bueno, como los comenté antes, entonces ellos se sienten solos porque se acaban de separar de la Comunidad del Anillo. Hasta ahora tenían pues
ya sea Gandalf, sea Aragorn, incluso Boromir o Legolas, siempre los tenían, y a Merry los tenían a ellos al lado suyo, ahora se sienten solos. Pero es que además, eso que hablamos muchas veces en los capítulos de que Tolkien se para a explicar lo que es los accidentes geográficos, explicar lo que es el environment, Paisaje. el paisaje. Aquí el paisaje respira soledad. De hecho, durante todo el viaje no escuchan más que sonidos en la ciénaga, por ejemplo, de cañas secas crujiendo por el viento. No escuchan pájaros, de hecho incluso lo dice, no se escucha ningún pájaro, no se ven animales, no se ven nada. O sea, es solo ellos y Gollum durante todo el capítulo y todo el viaje. Bueno, es que eso abunda en la sensación de soledad a la que ahora se enfrentan. Es decir, ¿quién les iba a decir a los dos pobres hobbits que iban a tener que afrontar la aventura del anillo solos, guiados por una criatura corrompida y rota como Gollum? Y donde, como en el capítulo se ve, en un momento dado, el propio Frodo le dice a Sam, cuando Sam se preocupa por la comida, oye, ¿cuánta comida guardamos? Estoy calculando para la vuelta. Le dice, ¿cómo que la vuelta? Posiblemente no hay vuelta. Nos vamos a inmolar. Frodo es el que empieza a darse cuenta de la gravedad profunda de lo que tiene por delante. Es por eso que yo creo que lo hemos comentado otras veces, y los que nos siguen en Releyendo a Tolkien y quien quiera escuchar estos capítulos incluso en el orden, si los van localizando en el orden de la novela, como las dos tramas de la novela, la trama de Aragorn, Gandalf, el retorno del rey, esa trama no tiene una cosa tan ominosa, tan desoladora como la trama de los dos hobbits solos, rumbo a la grieta del destino, rumbo a Mordor, la llanura de Gorgoroth y el monte Amon Amarth o monte del destino, ¿verdad? Luego también, al principio de todo, hay algo que no hemos leído, que nos ha saltado un poquito por encima, que cuando Sam le dice a Frodo que no se puede fiar, que eso de que hay que vigilar a Gollum y tal, o sea, que se los coma, Frodo dice, he visto que ha habido un cambio en Gollum, pero no sé cómo es de sólido ese cambio, o cómo es de profundo. Y es que Frodo, aunque de manera instintiva, se ha dado cuenta o ha descubierto que están las dos almas de Gollum. Está Sméagol y Gollum. Y al final has dicho, lo has bien explicado, que incluso cambia hasta los ojos, que unos son pálidos y otros son Sí, sí, verdes. le cambian los ojos, sí. Y es eso, es que Gollum ve que no puede luchar y lo que hace es esconderse. O sea, Sméagol no lo ve, simplemente Gollum lo que hace es, yo ahora mi personalidad me escondo, dejo que Sméagol haga lo suyo, y cuando están durmiendo los otros dos, es cuando salgo yo a darle las órdenes a Sméagol y a decirle lo que hay que hacer. Sí que es Ahí verdad que los... está, Dime. ahí está, perdón. Ahí está, o sea, lo que acabas de decir es lo que iba a soltar yo. No es que venza una personalidad, como parece un poco en la película. La película que tiene digamos, lo hacen escenificando hablando con el charco, y en la película parece que la personalidad Sméagol gana. Aquí es más claro. Y en la película hacen que la personalidad de Sméagol gana, y luego cuando pues se siente traicionado ahí en el estanque vedado, ¿no? Pues como que vuelve. Y no es así, es que Gollum es mucho más puta, pasa a un segundo plano porque ve que en ese momento no puede luchar, no puede imponerse, deja que el otro, que es un mierda seca, sea el que lleva la voz cantante, y luego él aparece cuando toca. El concepto es distinto a la película. Oye, pues eso no es cosa menor. No había caído, pero es verdad, no es cosa menor, porque en la película nos plantean que había algún residuo de esperanza para Sméagol, ¿verdad? Hay un momento en que Sméagol gana y llega a callar a Gollum en la película. Gollum desaparece y dice, se ha ido, se ha ido. ¿Os acordáis en la película? Y es verdad que cuando se siente traicionado, vuelve Gollum y le termina de corromper. Claro, en la novela es más coherente. No hay residuo de esperanza porque el anillo la ha destruido, le ha calcinado hasta el core, hasta el centro mismo de la personalidad, ¿verdad? Entonces, lo más que puede hacer Gollum es retraerse y esperar. Y luego, cuando se queda a solas, entonces sí, recordarle y hablarle y ponerle en su sitio. Entonces, lo vamos a ir viendo porque hay capítulos, yo creo, de las dos torres que están pendientes de leer donde esto se ve. Pero es verdad que creo que en la novela no dejan resquicio, no Tolkien no deja un resquicio a que Sméagol podría haber sido en última instancia bueno. Creo que Gollum lo más que hace es esconderse y esperar siempre su ocasión, porque la corrupción del anillo ha sido total. Entonces no hay, no sé si a lo mejor nos equivocamos, pero da la impresión de que no hubiera habido nunca esperanza para él, ¿no? No había redención posible, no había terapia
esta terapia posible para curar la destrucción de la personalidad que tiene Sméagol convertido en Gollum, ¿verdad? Claro, es que piensa que Sméagol es un pusilánime. O sea, entonces, claro, Gollum lo tiene dominado. De hecho, Gollum tiene sueños de grandeza cuando habla de la discusión que no has comentado del todo, que se viene arriba y dice, conseguiremos el tesoro y se ve el gran Gollum. Gollum el grande. Y luego Fíjate. también dice el Gollum, ¿sabes? Claro, Sméagol es como un personaje pasivo, es el típico personaje introvertido, cerrado y que se deja pisar por los demás. Y Gollum es un tío que es, es lo más mezquino que hay y sabe que a Sméagol lo tiene dominado. Pues yo creo que, aunque lo hemos comentado otras veces, siempre hay que subrayarlo. Hay distintos aciertos literarios en la obra de Tolkien. Por ejemplo, el tema de los hobbits, ¿verdad? Al final, el antagonista de Sauron no es realmente ni Gandalf ni Aragorn, ¿no? Son los hobbits, ¿no? Pues otro acierto literario es haber introducido el personaje de Gollum, porque Gollum es la plenitud de la enfermedad del anillo. Hemos dicho aquí muchas veces, el anillo es una enfermedad del alma, y donde Tolkien nos muestra hasta qué punto esa enfermedad es abominable y nos destruye la personalidad, es con Gollum. Cuando entiendes lo que le ha pasado a Sméagol, el antiguo hobbit Sméagol, convertido siglos después en esa especie de supervivencia contra natura que le ha otorgado el anillo, cuando entiendes lo que le ha pasado a Sméagol hasta convertirse en Gollum, te das cuenta de lo que es la enfermedad del anillo. De hasta qué punto el diseño de esa tecnología nigromántica es maléfico, porque permite a Sauron perpetuarse siempre y al mismo tiempo permite que su obra de corrupción siempre se dé en cualquiera que se acerque al anillo, que en última instancia acaba siendo como una especie de hipóstasis, ¿no?, de la maldad de Sauron. Entonces, la verdad es que es un acierto literario que haya aparecido un personaje en la novela tan importante como Gollum. De hecho, el propio Gandalf, como si pudiera Tolkien hablar a través de Gandalf, dice eso de no mates a Gollum, no matéis a Gollum así como así. Porque por lo que sea esta criatura tan mezquina y deleznable, parece que juega un papel importante en la Guerra del Anillo. No sabemos cuál es. Veremos a ver la providencia que nos dice. Bueno, al final la providencia, como lo hemos comentado tantas veces, la providencia permite que sea la enfermedad del anillo encarnada en Gollum la que destruya a Sauron. Bueno, ahí también tienes un hecho, si lo ves desde la perspectiva católica de Tolkien, pues el hecho, dos puntos. La primera de todos es que si eres malo, el pecado te destruye. Ahí tienes a Gollum. Pero si eres Total. bueno, el pecado también te destruye, porque no olvidemos que Frodo falla y Bilbo, aunque mucho menos, porque no olvidemos que Bilbo guarda el anillo un montón. Sí que es verdad que, ojo, no voy a decir que Bilbo sea mejor que Frodo, pero Frodo se corrompe más por el anillo. Es decir, Oye, sí, eh, tienes razón, a, está muy bien planteado. Sí. ¿a dónde voy? También es verdad que Bilbo lo guarda en un sobre y lo mira y tal, y no lo usa, y no lo tienta tanto el demonio, ¿no? Porque al final el otro va a la boca del lobo. Pero no olvidemos eso, es decir, a buenas personas como Bilbo y a buenas personas como Frodo, el pecado y el mal los corrompe. Pues imagínate una mierda de ser como Sméagol, que aunque era bueno porque era hobbit y en general los hobbits son todos buenos, dejó que el mal entrara en él. Pero lo que también nos dice Tolkien es que el mal siempre pierde, Satanás siempre pierde. Es decir, Sí. incluso usándose del tío más fanatizado por el mal pierde, ¿no? Ya, pues ahí lo tienes. No, no, está muy bien, porque es verdad que eso hay que recordarlo. El pecado destruye al bueno, igual que destruye al malo. Puede tardar más, puede tardar más, pero quien tolera el pecado en su alma, el pecado le destruirá. Por noble y grande que sea su corazón y su alma. Como noble y grande es Frodo, que es un hombre sencillo, noble y bueno. Entonces, frente al pecado no hay negociación, el mal no tiene derechos. Como decimos aquí tantas veces, el mal no tiene derechos, el pecado no tiene derechos, no hay nada que dialogar con él. Cuando Sméagol desde el principio dialoga con el anillo, lo quiero, me gusta,
acaba matando a su amigo Diggle y tiene que escapar de su pequeña comunidad hobbit, esconderse en las montañas y el propio pecado le convierte andando el tiempo en Gollum. Mientras que Bilbo y Frodo, más nobles, más sencillos, más buenos que Sméagol, el anillo no les destruye desde el principio, pero paulatinamente va haciendo su labor. En este sentido, claro, lo fácil es hacer lo que hace Gandalf, no lo toco, no me acerco al pecado, sé que debe ser destruido, ¿vale? Ok, pero ¿quién le pone el cascabel al gato, colega? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién carga con el anillo? Entonces ahí es donde entramos también en un mensaje cristiano de decir, ostras, el Cordero de Dios, ¿verdad? El Calvario, ¿quién carga con la carga del pecado? ¿Quién está dispuesto a inmolarse en la carga del pecado? Esto es un tema teológico muy profundo, porque no quiero decir que Frodo sea la imagen de Cristo, no estamos diciendo eso. Pero es verdad que hay una resonancia con las enseñanzas cristianas, obviamente, en lo que va a ser la penuria de Frodo. Donde al final, en última instancia, la providencia interviene, efectivamente, la providencia interviene y el mal no puede ganar. Esto se lo han criticado muchas veces a Tolkien, ¿no? Los cínicos, los positivistas, los modernos, que como siempre al final hay una especie de birli birloque, y en lo que Tolkien llama la eucatástrofe, la catástrofe de la que cual salen las cosas buenas al final, bueno, pues así se consigue destruir el anillo. Bueno, vale. Pero es que es así como funciona la historia cristiana. Es así como funciona la escatología cristiana. Es decir, el hombre de la tradición conoce el guión, sabe cómo termina la película. En el Apocalipsis lo vemos, ¿verdad? Hasta el reino de la bestia que parece tan terrible será destruido. Entonces, fe, esperanza y caridad, ¿no? Virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Respecto de Dios, fe, esperanza y caridad. No puedes vivir sin esperanza. De hecho, la falta de esperanza sería abrir la puerta al pecado. No es pecar, pero es abrir la puerta al pecado. Entonces, bueno, pues el pecado destruye la personalidad de los buenos y de los malos. Y con el pecado no se negocia. El mal no tiene derechos. Claro, y es que además hay una diferencia muy grande entre Bilbo y Frodo. Bilbo está en la comarca, lejos de todo el jaleo, y que sería una especie como de refugio o de sitio que está sin mácula. Piensa que la comarca se empieza a mancillar cuando ya se han ido los hobbits a Rivendell. Mientras que Frodo está yendo a, directamente a Mordor a tirar anillo, que incluso en este capítulo lo dicen, que él se nota que va hasta como más... o sea, que el peso que lleva parece que está llevando... eh, pues eso, quintales de paja o de madera o algo encima, y que va hasta encorvado, porque ya el anillo, a medida que se va acercando, el poder es mucho más corruptor y mucho más poderoso que cuando estaba en la comarca. Es más fácil pecar en un puticlub que en tu parroquia. Pues claro, es lo mismo. Y Frodo se está yendo de putas. Así de claro. Pero sí, es un buen Es ejemplo, sí, una sí. manera gráfica, pero muy clara de explicarlo. Es La una manera barbaridad, gráfica. la barbaridad de la semana, tío. La barbaridad de la semana. Estoy de poder, tío. Es verdad que es más fácil no pecar cuando vives en la montaña rodeado de gente buena y demás que si vives en la ciudad, porque no olvidemos que Mordor sería como Barcelona, o sea, Mordor es Barcelona. ¿Recuerdas Sí, cuando visitamos el Sagrado Corazón del Tibidabo que dijiste la espada de Cristo y abajo el Mordor de Ada Colau? Pues esto es pues lo así. mismo, tío. Eso Claro, tal, es la oscuridad babilónica, es el mito de la ciudad de Babilonia, el Apocalipsis. El mal tiene un espacio físico, tiene una especie de polis. La polis del anticristo es la Babilonia. Entonces, Barcelona, obviamente, pues igual que Madrid, eso es una Babilonia. Total, claro, claro. Y es más fácil pecar en la oscuridad babilónica. O sea, es más fácil el peso del anillo en una ciudad como Barcelona que si vives en una pequeña aldeíta al norte de Burgos, en la comarca esa de Espinosa de los Monteros, allí, ¿no? En la comarca esa de los pasiegos burgaleses, que es precioso. Bueno, pues claro, ahí a lo mejor es más fácil estar en paz de Dios. Pero en el centro de Madrid, en el centro de Barcelona, pues vas jodido, tío. sí, sí, Es la mejor. guarida de ella la araña. Hay sitios, literalmente, que son la guarida de ella la araña, ¿vale? Los dark hole, esos que hay, ¿cómo se llaman? Los dark, no sé cómo se llaman esos sitios, ¿no? Bueno, son Te como la diré guarida. que Yo te diré que trabajo en sitios de Barcelona, los cuales son como el patio de recreo de Sauron, tío. Solo falta encontrarme a veces a Satanás fumando ganja sentado en un sofá. Qué puta mierda, tío. Oscuridad babilónica. Pues ármate ahí con la cruz de Cristo
Y el recuerdo de que somos cruzados, macho. Nuestro objetivo en esta vida no es ni disfrutar, ni pasarlo bien, ni ser feliz, ni chorradas. Es estar a la altura de Dios y de nuestra alma. Punto pelota. Y bueno, pues admirar la paciencia, perseverancia de Sam y de Frodo en su aventura. Bueno, ¿alguna cosa más que queráis comentar? Yo una más tengo aquí en mi cabeza, pero si alguna más tenéis vosotros, Sí, yo también tengo alguna más todavía, tengo un par. Hay una que es venga, di. que la hemos pasado un poco por alto, que eh, son tres palabras, que cuando habla de los Nazgules, habla de los espectros Gollum, que además tú no lo has leído, que es maldita cara blanca. Gollum está tan corrompido y está ya tan perdido que a diferencia del resto de los mortales, ya no ve a los Nazgûl como sombras oscuras. Los ve en su auténtica forma. Los ve como seres blancos, como se veía en la película cuando se pone el anillo Frodo. Ves Ah, vaya. Ve la auténtica forma de ya de los Nazgûles, ya no los ve escondidos, ya ve los espectros en sí. Está ya tan en el mundo de los espectros, tan en el mundo de la oscuridad, que ve a los espectros tales y como son. Ve el ser descarnado del Nazgûl. El Correcto. vaciado total, porque la enfermedad del anillo en los Nazgûl es absoluta. No descansan, no pueden dormir, no pueden descansar. Están completamente atrapados en la carencia que provoca el anillo y el pecado. Porque el pecado provoca más pecado, ¿eh? No, nunca se satisface, ¿no? Siempre necesitas seguir vaciándote. El anillo tiene que seguir vaciándote hasta convertirte en un espectro. Es algo que me ha parecido cariñoso y divertido, que es cuando has comentado antes que hablaba Frodo o a Sam, que decía aquello de que no vamos a volver. O sea, tanta compenetración, se conocen tan bien entre ellos, que hay un momento que le dice, porque lo está pensando Sam, y le corta a Frodo y le dice, no busques ninguno de esos epítetos de tu tío, porque estás extenuado y todo salió bien. Ahora los dos estamos descansados y tenemos por delante un camino difícil, el tramo más arduo. Que es cuando Sam le dice, póngase a dormir usted que yo vigilo y luego y cuando me voy a dormir le despierto, que le dice Frodo, ¿no? Le dice, déjame dormir 2 horas, luego me despiertas, pase lo que pase. Y se quedan los dos dormidos y cuando tiene miedo Sí. de que se lo hubiese comido el Gollum. Bueno, es que una parte de las más bonitas de la novela es precisamente la amistad, y no solo amistad, la pura camaradería en la trinchera, ya es camaradería en la trinchera del infierno, la camaradería en la trinchera del infierno que van a tener Sam y Frodo. Sin olvidar también que da la impresión al cerrar la novela, en los capítulos últimos que leímos, al cerrar la novela en El Retorno del Rey, de que da la impresión de que el Señor de los Anillos, quien lo escribe en cierta medida es Sam, ¿os acordáis? Da la impresión que se invita a pensar que es Sam al final de su vida el que dice, bueno, vamos a poner ahora la saga, la historia de la Guerra del Anillo tal como yo la conocí, ¿no? Da la impresión de que va por ahí. Bueno, pues señores, si no tenéis ninguna cosa más, simplemente subrayar que hemos leído el primer momento o episodio de aventura de Sam y Frodo con Sméagol, porque el capítulo anterior, que lo leeremos, está pendiente de leer, es cuando Frodo doma a Sméagol, le somete a su voluntad. Y luego iremos viendo en otros capítulos de Las dos torres, que es el libro que menos hemos leído, cómo la toxicidad del pacto que han hecho Gollum y Frodo va abundando y va corrompiendo la propia relación de Sam con Frodo, Sam con Gollum y demás. Pero la verdad es que la prueba por la que pasan Frodo y Sam es durísima. No es comparable a ninguna de las otras pruebas que tengan que pasar, ni siquiera Gandalf cuando se enfrenta al Balrog. Eh, Cuando se enfrenta al Balrog, Gandalf puede morir, pero su alma no está en peligro. Mientras que Frodo y Sam, su alma está en peligro. O sea, el riesgo que corren es acabar golumizados, ¿verdad? Acabar golumizado. Hostias. El pecado te golumiza, ¿eh? Esto habría que ponerlo también. El pecado te golumiza. Sé virtuoso, sé santo, sé sabio. El pecado te golumiza. Montaraces, hasta aquí hemos llegado. Y ojo, que a veces vamos con los deberes hechos, pero hoy nos han salido. Varias de nuestras trasnochadas teorías nos han salido aquí charlando. A veces lo que necesitas es soltar tu verborrea, escuchar la de los demás y pensar por ti mismo. Así, yo os voy a hacer una recomendación. Siempre que hablo con chavales jóvenes, me he dicho, he escuchado esto en un podcast, he escuchado lo otro. Voy a hacer una cosa, más hablar con colegas y menos podcast. Os recomiendo fervorosamente que no veáis estos programas. Muy buenas noches a todos.